Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacatapuacataya, tukiti. Hola familia, soy Jerry Sotoy. Gracias por estar con nosotros aquí en WWE en español y a pasitos de Survivor Series War Games. Así es, se acerca la serie de los sobrevivientes y hay que decirlo, los ánimos están caldeados. Se siente la tensión en el aire, sobre todo en los vestidores de ambas marcas, pero tal vez sobre todo en los vestidores de la marca azul. Y esto porque hay cierta facción que ha estado buscando controlar daños. Así es, Damage Control se ha convertido en una facción aún más grande, aún más poderosa y una facción que ha lanzado un reto directo para Charlotte Flair, Bianca Belair y Shotzi. El nuevo y mejorado Damage Control es obviamente la facción más fuerte en toda WWE. Charlotte, Bianca y Shotzi no estaban listas para Asuka. Oh, Asuka es parte de Damage Control. Mira lo que hizo, se unió a Damage Control. Io, Kairi, Asuka, Bayley retan a Charlotte, Shotzi y Bianca para encontrar una cuarta integrante para verse en War Games. ¡Oh! ¡Miren! Shotzi! ¡Oh, Shotzi! Ella no está sola, pero todavía muy superada en números. Y el juego de los números alcanzando a Bianca, Charlotte y Shotzi. Podríamos estar ante una de las facciones de mujeres más poderosas en la historia de WWE. Miren, necesitamos a una cuarta integrante. Necesito saber quién será esa cuarta integrante al final de esta noche. Damage Control está tratando de eliminar a todas las que podrían unirse a Bianca y a su equipo en War Games. Pero a estas alturas ya no tenemos más opciones, así que Charlotte, debes hacer esa llamada. Nos estamos quedando sin tiempo. Shotzi y Bianca y yo aceptamos el reto para War Games que ustedes nos hicieron. Pero si vamos a la guerra, solo hay una persona a la que quiero de nuestro lado. Eliminamos a todas las chicas que intentaron tener a su lado, así que no podrán llegar a War Games. De hecho, ni siquiera van a salir del edificio esta noche. ¡Oh! ¡Miren quién está aquí! ¡Becky Lynch! Unidas por un enemigo común, el hombre ha respondido a la llamada. Y hay cuerpos volando por todas partes. Imagínense cómo será esto en Chicago dentro de Juegos de Guerra. No hay duda alguna de que estas 8 mujeres están listas para la guerra. Y este sábado, eso es exactamente lo que vamos a tener: 2 cuadriláteros, una gigantesca jaula y una gran carnicería. ¿Qué equipo saldrá victorioso de esta trifulca? No te lo puedes perder. Es Survivor Series War Games este sábado a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. The rules have changed over the years. Danger has remained the same. Ah, jab. 2 rings, 1 cage, no holds barred.
El sábado pasado en Crown Jewel puse en juego mi título de los Estados Unidos contra Logan Paul. Acaba de darle una manopla a Logan Paul. ¡No tan rápido! ¿Qué Dios está pasando? ¡Un momento! Paul consiguió la manopla. Sigue esa manopla. Realmente creo que Logan no me podía haber vencido. Así que prometo que haré todo lo que pueda para conseguir una revancha contra Logan. Estás culpando a la persona equivocada, Rey. Rey, no culpes a Roman, a Logan. Culpa a la persona que dejó la manopla en el ring. Santos Escobar. ¿Qué es lo que te pasa, chico? ¿Qué es lo que te pasa? Me voy de aquí. Mientras tanto, son Lashley y Carlito en mano a mano. Oh, miren a Montez Ford. Y todo está empezando ahora. Y Escobar regresa a la batalla. Y Lashley va a aprovechar. Lanza de Lashley. Engancha la pierna. Y consigue la victoria. Y los Street Profits y Lashley no han terminado todavía. Un momento, miren, miren. Es Escobar sin nada. Nada por hacer ahora mismo. Y aquí está Misterio con una silla en la mano. Él no es familia. Yo sí soy tu familia. Éramos tú y yo. Todos somos familia. Somos uno. LWO. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Yo te quiero. Yo te adoro. Tú eres mi héroe. Se suponía que éramos tú y yo. Santos, ¿qué haces? Él hizo esto. No, no. No hiciste tú. Familia, esto es un poco hasta difícil de decir. Santos Escobar traicionó a Rey Misterio. Fue una traición brutal, completa y absolutamente inesperada y que deja al miembro del Salón de la Fama engavetado. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Y claro, la pregunta de todo el universo es ¿por qué? Y nos incluye a nosotros. ¿Por qué Santos Escobar traicionaría a un hombre a quien ha admirado durante toda su carrera? Él y cualquier persona que haya visto a Rey Misterio jamás. Pero bueno, tal vez afortunadamente para nosotros, Santos Escobar rompía el silencio, así que al menos escuchábamos de su boca el por qué. ¿Por qué traicionar al miembro del Salón de la Fama? Pero después de la semana pasada, me di cuenta que él estaba en lo cierto. Todo lo que dijo con respecto a ti, completamente verdad. Dominic dijo lo correcto. Vamos a pensarlo por un segundo. Yo deseaba ser campeón de los Estados Unidos. ¿Quién se convirtió en campeón? Yo quería reconstruir el LWO. ¿Y quién se apoderó y trajo a nuevos miembros? Nuevos miembros como Carlito. Lo estoy diciendo, hay que escuchar para entender. Hey, Carlito. Oye, Carlito. Te digo una cosa, a partir de este momento, entiéndelo, soy tu peor enemigo y lo que le pasó a Rey te va a pasar a ti también. We were supposed to be like Se suponía que fuéramos así de pegados, familia, juntos. Orgullosamente latino, hasta la muerte y después, right? No es así. But what did you do? ¿Pero qué es lo que tú haces? You sided with an Tú te pusiste de lado con un foráneo como Carlito. ¿Lo elegiste a él por encima de mí? You know what, Rey? ¿Sabes qué, Rey? Yo sé que estás mirando desde el hospital, desde tu cama en este momento. Todo este dolor que estás sufriendo en este momento, espero que te haga recordar de cómo yo me sentí cuando tú me traicionaste. Y tú
You. Ustedes. You're gonna like this one more. Esto les va a gustar You thought aún I was más. gonna come out here ¿Ustedes and pensaron que iba a venir apologize? aquí para disculparme? All right. Muy bien. I'll apologize. Yo me voy a disculpar. I apologize for not doing more damage. Me disculpo por no haber hecho más And Rey. daño. Y Rey, This one, from the bottom of my esto heart. desde lo más profundo de mi I hope the corazón. surgery didn't go Espero well. que la I cirugía hope you no catch saliera an bien. infection Espero and que they have coja to una amputate infección your leg. y te tengan que amputar As a la matter of pierna. fact, De hecho, I hope yo you espero never que come nunca back. regreses. You know, you're nothing but a selfish, Tú no eres más no nada que un good, egoísta. Eres un bueno para nada. outright trash. Eres un That's what you are. poco de basura inservible. Eso es lo que tú Te eres. juro desde el fondo de mi corazón, jamás te voy a perdonar. ¿Qué piensas, huh? What are you thinking of? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? And you decided it was First I decided to check out the right thing. Tienes que decidir, o es él o soy yo. Tienes que ponerte del lado de él o del lado mío. Vete entonces. Tú y yo terminamos. No te quiero ver. No, 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 no. No lo hagas peor, Selina. No lo hagas peor, Selina. No lo hagas peor, Selina, que ya está rabiando. Él está respirando por la herida. Selina. Entiéndelo, por favor, Selina. Y dijo cosas horribles, Santos, es cierto, dijo cosas horribles que yo no quería traducir. Pero él está muy herido. Él es un animal herido en este momento. Él se está defendiendo como puede. Joaquín, Raúl. Joaquín, you Raúl. gonna side with her over me? ¿Ustedes van a preferirla a ella que a mí? I made you. Yo los hice a You ustedes. only exist because I Ustedes allowed you to existen exist. solamente porque yo les permití What que is this? existieran. ¿Qué es esto? Muchachos, legado del fantasma, muchachos, recuerden. Muchachos, recuerden. Al lado uno del otro en NXT, muchachos. You changed your mind? Are you with me now? Cambiaron de parecer, ¿están conmigo ahora? Again. Vamos juntos los tres otra vez. When you did to Ray, when you did to Zelina, Vamos a ignorar lo que le hiciste a Selena, está fuera de control. se supone que somos familia. We can understand what you did that to Ray. No podemos aceptar lo que le hiciste a Rey, no podemos. I see. Muy bien, lo veo. Lo veo. Get the hell out of here. Salgan de aquí inmediatamente. Váyanse. I don't need you. I never needed No los you. necesito, You nunca los dead weight. necesité. We're done. You're nothing. Go. Ay, Dios mío, qué mal está todo esto. No, 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 no. Dios mío, no entiende razones. Santos Escobar ha enloquecido. Escogiste a Ray. Escogiste a Rey. Escogiste a Rey, se lo dijo a Cruz del Toro. Es muy duro ver esto, amigos. Es muy duro. Yo te hice, yo te puedo destruir. Y aquí está él. El hombre que es quizás en gran parte el culpable de lo que le está pasando a Santos Escobar. Él llegó de la nada y Rey Mysterio lo prefirió a él. Eso lo dijo Santos Escobar, no lo estoy inventando yo. Originalmente, yo podría decir que Santos es un compadre de LWO, eran ellos. This is my show. Who put this thing together? Carlito lo ha dejado claro, esto no está cool, mi pana, esto no está cool. Y la ira se ha apoderado de él, mientras que el ego, los resentimientos, la envidia continúan encendiendo y carcomiendo a Santos Escobar. Pero el consagrado veterano Carlito busca darle una lección a Santos Escobar en respeto, mientras que Santos busca probarle al mundo que él no debe y no será ignorado. Pero bueno, estas dos superestrellas de segunda generación chocan en Chicago en Survivor Series War Games. Nosotros somos Imperium. ¡Gunther! El general del ring.
el más grande campeón intercontinental de todos los tiempos. Estamos aquí para restaurar el honor de este precioso deporte. Ludwig Kaiser, un legítimo jugador de evento estelar. Sí, libra por libra, el hombre más fuerte de WWE. Imperium. Familia, aquí seguimos en WWE en español. Gracias por seguir con nosotros y tenemos que hablar de cómo hemos visto ciertos intercambios de palabras entre el general del ring Gunther y el Miz durante las últimas semanas. Tanto así que los insultos han sido fuertes. Y bueno, Gunther parece ver al Miz más como un anfitrioncito de programa de entrevistas que como un competidor serio. Pero claro, este menosprecio de Gunther hacia el Miz y los logros del Miz tal vez no llegan necesariamente muy lejos porque el Miz busca dejarle bien claro a Gunther que precisamente sabe que es lo que es necesario para triunfar en el mundo del entretenimiento deportivo. Lo ha hecho por tanto tiempo. ¿Será que puede probarlo de verdad y sobre todo en Survivor Series con el título intercontinental en juego? Así que, ¿quieres hablar grandemente? Bien, déjame darte mi punto de vista entonces. Todo el mundo aquí en este coliseo y todo el mundo viendo en casa piensan que el sábado voy a enfrentar al Miz, 20 años de carrera, 2 veces campeón Grand Slam, futuro miembro del Salón de la Fama. Pero déjame darte mi punto de vista porque yo te veo claramente. Porque lo que realmente vamos a enfrentar el sábado es alguien que es exactamente como todos los demás en este lugar. El pequeño Mike Mizanin, un extrañísimo pequeño que fue abusado en la escuela secundaria porque idolatraba a todos sus héroes que simplemente nombraste. Acabas de nombrarlos. Y cuando te graduaste de la escuela secundaria, conseguiste una carrera para convertirte en superestrella de WWE. Finalmente llegaste a conocer a todos tus héroes y ellos te abusaron para hacerte entender que tú no perteneces en este deporte. Es la verdad. Así que aquí estamos, 20 años después, y las cosas no han cambiado todavía. No perteneces en este deporte, todavía no perteneces a mi ring. El único lugar al que tú perteneces es detrás de cualquier lugar bien lejos, con todos estos mequetrefes que parece que te quieren muchísimo. De repente el orgullo patrio sale aquí. What USA? That's the USA. form of some sort of self-identification, yelling Esa random funny letters es, at me. oh my Dios. Está hablando de gentrificación y de cosas que le están haciendo sentir mal a él. Dentro de todo lo que importa aquí es que tú eres un pequeñito llamado Mike, pero déjame decirte mi conclusión aquí. Yo creo que no has sido suficientemente abusado. ¡Oh! ¿Tú quieres hacer algo? ¡Vamos, hazlo! Vamos, Mike, defiéndete. No eres una superestrella. ¡Vamos! ¡Vamos, Mike! ¡Ponte firme por ti! ¡Vamos! ¡Oh! Con la zurda de oro. Amigos, que tenía que llegar una lluvia de golpes. Y se armó definitivamente los cánticos de USA.
pusieron un poco desconectado al gran campeón porque simplemente no es de este país y él pensaba que eso era como innecesario en este discurso que él estaba emitiendo, porque aquí no se trata de dónde es alguien, sino de lo que se puede hacer dentro del ring, y eso él ha demostrado que es el mejor, por lo menos él tiene el título para demostrarlo. Míralo y míralo bien. ¡Oh! ¡Qué foul para el campeón! Horripilante. Eso es el Miz clásico. Y se reajusta el traje, como que dice aquí no ha pasado nada. Bueno. Y masivamente tiene un buen plan. Busca la rompecráneos para el campeón intercontinental. Y si esto sucede y en general el ring queda de esta manera, el título tendrá nuevas manos y el mismo podrá decir que venció al campeón intercontinental con mediados de la historia. Y él seguirá entonces hacia el camino de la gloria con un 9º título intercontinental. We want War Games! We accept your challenge. It is time to go to war. Damage control looking stronger than ever. Two rings surrounded by a steel cage. The man has answered the call, united by a common enemy. Familia, pocas estipulaciones, si algunas, realmente son tan fuertes, tan peligrosas como War Games, juegos de guerra. Es algo de verdad devastador. 2 cuadriláteros rodeados por una inmensa jaula de acero. No hay descalificaciones. Realmente cualquier cosa puede pasar allí dentro y se hace aún más peligroso cuando tu equipo está cojeando de una pata, que es lo que le pasa al equipo de Cody Rhodes al momento 4 contra 5 frente a The Judgment Day con Drew McIntyre. Así que la situación está muy complicada y bueno, algo que aliviana las cosas un poco, sin duda, es tener la ventaja en War Games, y eso se disputaban los equipos como en un mano a mano. Tenían que escoger una superestrella cada equipo para enfrentarse mano a mano y el ganador obtenía la ventaja para su equipo. Y bueno, por un lado entonces tendríamos a Drew McIntyre, el guerrero escocés, y por el otro a un hombre a quien Drew McIntyre busca sacarle el panorama, busca desquite, busca venganza del main event, Jey Uso. Así que con tanto en juego y sobre todo con la ventaja para War Games, ¿qué equipo empieza con la ventaja en War Games? Bueno, ¿sería que Main Event Jey Uso realmente se sacaba la lotería con una victoria o terminaría cayendo ante una fortísima Claymore? Y ahora mira, buscando altura. Sabemos que sabe exactamente lo que hace desde allá arriba. ¡Cuídate, Drew! Siempre me pregunto, ¿la artillería pesada debería comenzar el combate o deberían dejarla al final para el remate? Todo depende del equipo. Busca la naveta del futuro. Y su futuro dice que hay derrota en la cabeza. 1, y 2, y 3. 3 para The Judgment Day. Drew McIntyre acaba de sellar un muy bonito destino para Judgment Day. Y ya veremos las estrategias que trae cada equipo en el orden de entrada. Ya se los dije. Oh, lo van a desaparecer. Van a volver a fueron dejar el órdenes equipo. directas de Rhea Ripley, Van parece. a volver a dejar el equipo según un integrante, porque como ya encontraron uno, supuestamente van a perder otro. Sí, esa es la idea. Y va a estar feliz a Quintal de hacerlo. Feliz. No solamente lo va a dejar sin la ventaja para su equipo, sino fuera de combate. Dice que no, Jey. Dice que no, Jey. Mami está tranquila. Mami no esperaba esto. Mami no esperaba esto. No. Wow. Bien, ¡Hey, Pierce! No, por favor. Bueno, amigos, esto tenía que pasar. Así comenzamos y así vamos a terminar. Claro, ahora se acabó el combate y ahora todo se vale otra vez. ¿Qué Estamos pasa en aquí? guerra, estamos en guerra. Y viene otro equipo, Bueno, Todo el mundo amigos, con sillas. me parece que hasta el sábado no sabremos quién es la superestrella que nos va a acompañar. Pero no, claro, como no tienen un integrante extra, pues tienen sillas de más.
Están limpiando la casa. Están limpiando la casa para defender a Jey Uso. Cody Rhodes, Sami Zayn, el campeón mundial Seth freaking Rollins. Bueno, amigos, encontraron un miembro integrante de su equipo y el sábado serán 5 contra 5 en el escenario de Survivor Series War Games. I'm so glad. Estoy tan feliz de que tengan la ventaja. Realmente estoy tan feliz de que tengan a un Drew McIntyre en su equipo a ese calibre, porque nosotros no estamos solos. Hemos encontrado un quinto integrante. Alguien con quien yo tengo un legado. ¡No! ¿Es él? ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? ¿Por qué me están mirando así? Me están mirando como si fuéramos la presa. ¿Acaso no lo sabían? Con nosotros está el depredador Max. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Será verdad? Tengo que verlo para creerlo. De hecho, yo creo que toda esta gente sabe también quién es él. Verlo para creerlo. Verlo para creerlo. ¿Será posible 14 veces campeón del mundo? La víbora más venenosa. Así es. No solo están escuchando voces en su cabeza, porque esa gente aquí esta noche, ellos tienen la razón. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Drew McIntyre habrá ganado la ventaja, pero Rhodes, Zayn, Uso y Rollins tal vez ahora tengan las de ganar. Oye, The Judgment Day se ven a sí mismos como la facción más dominante en WWE, pero ¿será que eso cambia cuando tengan que enfrentarse al depredador máximo con una leyenda de ese calibre como amigo de Cody, Sami, Jey, Seth? Oye, ¿serán ellos realmente los que tengan la ventaja al final? ¿Quién sabe? Y Zoe Stark ha llevado a Rhea Ripley a su límite y más en Crown Jewel, pero este sábado espera realmente vencer a la erradicadora para tomar el campeonato mundial femenino. Y con Rhea Ripley un tanto distraída por War Games, Zoe de verdad que tiene una oportunidad de oro este sábado. Y con la adición de Kairi Sane y Asuka a sus rangos, Damage Control siente tener el dominio total y absoluto. Pero ese es un escenario que Bianca Belair, Shotzi, Charlotte Flair y Becky Lynch buscan prevenir, buscan destruir. Y esto significa ir a la guerra. Los juegos comienzan sábado 25 de noviembre a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Familia, Survivor Series War Games. Y de eso se trata de sobrevivir. Y todos en el universo WWE nos preguntamos realmente qué superestrellas sobrevivirán, qué equipos, qué grupos, si alguno, a todo este caos, a toda la carnicería que se va a dar dentro de War Games y dentro del evento entero. Y bueno, solo hay una manera de saberlo y es viéndolo de cerquita sin comerse las uñas. Va a estar buenísimo y sabemos que esto va a alterar sin duda a WWE para siempre. Así que no te pierdas Survivor Series War Games y en caso de que te pierdas algo o que lo quieras revivir, recuerda que para eso estamos aquí en tu programa WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí. Gracias, familia.